De nuevo con ustedes el Padre Robertson Rodríguez en este programa Echando las Redes a través del canal Arquidiocesano. Y para ustedes el tema de esta semana, justamente hablando sobre la alegría de ser buen cristiano. Así es, todo cristiano debería de sonreír. Es más, Jesús cuando pasó por este mundo, yo no me lo imagino con cara de campechana o de limón agrio, o como dice el Papa, con cara de funeral. Jesús siempre sonreía, siempre regalaba una sonrisa. ¿Por qué? Porque su encuentro vivo y personal con Papá Dios era que llenaba su rostro de gozo, de alegría. Y cómo no, un cristiano se va a llenar de esa alegría del encuentro con Jesús entre nosotros, ¿verdad? ¿Cómo no? Y quiero contarles que ahora estoy transmitiendo desde la parte más alta, justamente en el cuarto nivel de este majestuoso templo de Jesús Obrero Buen Pastor, en esta parroquia que queda en la colonia El Milagro, zona 6 de Mixco. Así que un saludo especial para todos, que Dios los bendiga, y me da mucha alegría dirigirme desde acá para cada uno de ustedes, para sus hogares, para sus corazones y para sus familias. Este mensaje que Dios nos tiene hoy es un mensaje de gozo. Así es, no puedes vivir triste y en soledad, no puedes vivir con una vida apagada, no puedes vivir en crisis todo el tiempo, no puedes vivir sin sentido o con vacíos en tu corazón. Si Jesús está contigo, si haces la opción por Jesús, tu vida va a cambiar, tu vida va a tener otro rumbo, tu vida va a tener un objetivo, tu vida va a tener alguien que lo llene en su corazón o en tu corazón. Y por eso es que estamos compartiendo este mensaje que brota de la palabra de Dios. Valdría la pena también saber que si tú te llenas de alegría porque te has encontrado con Dios, quien ha encontrado un tesoro, vende todo lo que tiene para poder comprar el terreno en donde compró el tesoro. Nos lo recuerda San Marcos, pero también San Mateo. ¿Qué sucede entonces? Si nos hemos encontrado un tesoro en la palabra de Dios, si nos hemos encontrado un tesoro en el encuentro vivo y personal con Jesús, debemos de dejarlo todo, nuestras seguridades. Por eso tú que eres joven o tú que estás trabajando con jóvenes, o si en tu casa eres papá, mamá y tienes jóvenes, niños, adolescentes, háblales que al encontrarse con Jesús encuentran la alegría. Al encontrarse con Jesús encuentran el sentido de su vida. Al encontrarse con Jesús van a descubrir qué quiere para ellos. Y que dejen todas sus seguridades. Así es. Yo dejé todas mis seguridades para poder seguir a Jesús. Capítulo 5, versículos del 1 al 11, en San Lucas nos dice que aquellos primeros apóstoles que siguieron al maestro dejaron sus seguridades. ¿Y qué les daba seguridad? Su trabajo de todos los días le daba seguridad. Lo tuvieron que dejar. Dejaron familia, casa, hijos, esposa por seguir a Jesús. ¿Será que al vivir alegres porque nos encontramos con Jesús, también estamos dejando todo aquello que nos estorba? Estoy dejando mis tristezas, estoy dejando las cadenas, estoy dejando aquel pecado, aquella persona que me lleva al mal. O tú que estás recibiendo una llamada de Dios o la invitación, o Jesús te pone su mano para decirte, ven, sígueme. ¿Será que estás dejando también tus seguridades? ¿Será que lo estás dejando todo y le estás diciendo, Jesús, yo te quiero seguir, yo quiero estar contigo, yo quiero vivir esa experiencia de gozo, quiero subirme a tu barca, como lo hizo Pedro, Andrés, Santiago, Juan y todos los demás apóstoles? Bueno, pues tú que eres joven, te hago la cordial invitación para que no lo pienses más. Dios no quita nada y lo da todo. Siempre me encanta esa frase del Papa San Juan Pablo II. Así que al encontrarnos con Jesús, viene automáticamente la alegría y la paz al alma. Pero también viene esa inquietud, esa iniciativa de responderle a Dios. Por eso respóndele a Jesús como Él se lo merece. Te invito también para que sirvas con gozo en tu parroquia, para que también cuando todo esto de la pandemia termine, puedas ir a servir con mayor alegría, con mayor entrega, con mayor entusiasmo. Y le muestras a los demás un rostro vivo de Cristo. Que cuando se encuentren contigo vean en la expresión de tus facciones, en tu rostro, que Jesús está allí. Que tu vida depende, sí y solo sí, de Jesús y de nadie más. Que hagas siempre la opción por Jesús, hacer la opción por la alegría, hacer la opción por la esperanza, hacer la opción por la fe, la opción por el amor, la opción por la misericordia. Recuerdo que en una película famosa llamada La Última Cima, del productor Juan Manuel Cotelo, español, un gran amigo, sobre un sacerdote, por cierto, ¿sí? ¿Qué era lo que decía cuando entrevistaban a Pablo Domínguez, el protagonista de esta película? Era muy famoso allá en España, murió en los Montes Pirineos, pero él era un experto en escritura, un experto en pedagogía,
Sí, y le decían, a ver, usted que tiene doctorados, títulos, ¿qué es primero? ¿Usted se considera primero teólogo, primero filósofo, primero pedagogo? ¿Qué se considera? Y aquel buen hombre de Dios, sacerdote, le dice, en primer lugar, soy cristiano y sacerdote. En segundo lugar, soy cristiano y sacerdote. Y en tercer lugar, soy cristiano y sacerdote. El encuentro con Jesús te tiene que motivar a decir, soy cristiano en primer lugar. Y después, nada. Y antes, nada. Soy cristiano en primer lugar. Jesús está en mi vida. Primero Jesús y después lo demás. Primero Jesús y después mi trabajo. Primero Jesús y después mi servicio. Primero Jesús y después mi familia. Primero Jesús y después lo que venga. Si pones a Jesús en primer lugar, es el antídoto para todas tus penas y para todos tus males. Y ahí tendrás ese gozo, esa alegría y esa paz que hoy te ofrece la palabra de Dios. Y tendrás, por supuesto, esa alegría de Jesús, porque Jesús se entrega totalmente, sin pensarlo dos veces, al proyecto del Padre, anunciar el reino. ¿Y por qué no decirlo? Reconociendo que iba a morir en la cruz, ¿por qué acepta? Justamente el suplicio, porque encontró algo especial en Dios, porque sabía que tenía un gran sentido lo que hacía. Cuando me hice sacerdote, sabía que tenía un gran sentido el darme todos los días, el renunciar a tantas cosas, al mundo, a los placeres, renunciar a los estudios, a una mujer, a una familia, porque encontré algo especial y lo sigo encontrando y todos los días me enamoro cada día más. Ya me imagino nuestro Señor Jesucristo, con mayor razón, elevado al 100 por 1. Y por eso, si tú eres un cristiano y tienes al Señor, no lo dudes, por añadidura todo se te dará. La providencia divina nunca se apartará de tu lado y la alegría y la paz inundarán tu corazón para que con misericordia puedas seguir anunciando el gozo del encuentro con Dios al mundo. Que el Señor nos bendiga. Y ahora quiero dejarle la palabra a mi querido amigo Edson Gutiérrez, que también tiene unas palabras muy de bendición para nuestros corazones, para nuestras vidas. Muchísimas gracias, Padre, por invitarme aquí a este segmento de ¿qué haría Jesús? Pues venimos hablando sobre un tema que es muy especial y sobre todo este tema nos tiene que llevar a la meditación. ¿Qué tan felices estamos nosotros demostrando ser? Y sobre todo, pues para mí, el que seamos alegres y que un buen cristiano debe ser alegre, pues esa alegría la tenemos que mostrar porque Jesús vive en nosotros. Pero ahora la pregunta es, ¿qué haría Jesús en mi situación? ¿Qué haría Jesús o cómo vivió Jesús su realidad? Yo no sé si te has preguntado, pero yo sí en lo personal me he preguntado cómo vivía Jesús y sobre todo esa alegría que Él siempre nos demuestra, esa alegría que siempre Él trató de llevarlo a cabo. En el Evangelio nosotros podemos leer toda su historia, todo lo que Él hizo, todas esas buenas cosas y como bien dice al final de un Evangelio que todas las cartas y todas las letras y todos los libros no iban a ser suficientes para escribir lo que Jesús hizo realmente. Pues los evangelios es la muestra de las cosas perfectas que hizo Jesús. Pero no sé si te has puesto a pensar que Jesús también era un hombre normal, pues no era común, pues era un hombre que se hizo carne y también habitó entre nosotros y vivió con nosotros entre los hombres. Y estoy seguro que Él tenía muchas cosas que lo hacían feliz. Él seguramente disfrutaba la compañía con sus amigos. Jesús, pues estaba viviendo en lo cotidiano, en lo normal. No sé si tú te has puesto a pensar cómo era la vida de Jesús en los primeros 30 años de vida. Seguramente Jesús estaba viviendo en alegría, buscando hacer las cosas bien. Pues todo ese tiempo que Jesús estuvo en el anonimato antes de evangelizar, antes de su misión, pues nosotros, yo me puedo imaginar que Jesús estaba pasándosela bien, siendo carpintero, siendo un hombre responsable, siendo él una de las personas muy queridas de su pueblo, seguramente alguien que pues era reconocido por su alegría, por su carisma, una persona que estaba comprometida con el amor hacia los demás, hacia el prójimo. Te das cuenta que pues seguramente te estás identificando con una persona muy común y muy corriente que tal vez hasta puedes conocer a alguien así. Pues Jesús, estoy seguro que era así. Jesús vivió en lo más sencillo, vivió esa alegría que a nosotros nos debe de llamar a buscar ser felices como Jesús era. Saben que nosotros estamos
Estamos viviendo en muchos momentos en donde nos podemos complicar y, como bien dice el dicho, nos podemos ahogar en un vaso de agua. Pues aunque para muchos las circunstancias que estén viviendo y seguramente son muy difíciles, para otros son más, para otros son menos, pero esa circunstancia difícil que posiblemente hoy estés viviendo, en estos momentos estés atravesando, la preocupación sobre las finanzas, sobre tu trabajo, tu misma salud, tu familia, o lo que esté sucediendo que te esté poniendo la situación muy difícil, sabes que esto va a tener solución. ¿Cuál es la solución? En primer lugar, pues debes de poner esa necesidad que tú tienes a los pies de Jesús, al Jesús que Él nos enseñó a ser alegres. Ese es que nosotros tenemos que aprender con la alegría. ¿Saben que nosotros tenemos en el Evangelio a un discípulo que seguía a Jesús? Bueno, eran dos porque eran hermanos, y los dicen los comentaristas bíblicos que les decían los hermanos del trueno, perdón, los hijos del trueno. Yo creo que ya saben quiénes son. Pues esos dos hermanos que eran discípulos y apóstoles de Jesús, pues tenían un carácter que, Dios mío, nadie los aguantaba. Es más, tenían ciertas circunstancias en el Evangelio, podemos leer cómo ellos reaccionaban a las cosas. Pues ustedes ya saben de quién estoy hablando. Pues ellos, al final, pues estos discípulos, hay uno que escribió una carta en donde dice Dios es amor. ¿Ya saben de quién estoy hablando? Sí, de San Juan. Pues San Juan y su hermano, nosotros pues sabemos que eran reconocidos por su carácter, un carácter muy, muy enojados. Pero cuando tuvieron la experiencia con Jesús, cuando vivieron con Jesús, cuando tuvieron la experiencia del Evangelio de Cristo, cuando ellos se dejaron tratar por Jesús, ese resultado fue un cambio de carácter, un cambio de manera de pensar, un cambio de manera de vivir. Y es así como Jesús transformó las vidas. Entonces, para San Juan, seguramente, ¿qué haría Jesús? Se preguntaba él, y él veía cómo Jesús actuaba. Que posiblemente Jesús también tuvo malos ratos, enojos, y podemos ver en el Evangelio que tuvo un enojo de que es de muchas características. Cuando él llegó al templo, y pues él dijo: no hagan el templo una cueva de ladrones. San Juan vio eso, pero también vio cuánto él amaba, cuánto él llegaba a Jesús y buscaba al más desvalido, aquel que tenía necesidad. Es por eso que Jesús nos muestra, y Él es el camino, la verdad y la vida, pero sobre todo Jesús es la muestra que nosotros estamos buscando para esa verdadera alegría. Por aquellos que tal vez en un momento de la vida hemos sido depresivos, en un momento de la vida hemos tenido malas experiencias, malos ratos, que hemos pues tenido una experiencia tal vez sentimental, en los casos que los que fuimos llamados hacia la vocación del matrimonio, sentimentalmente hablando, pues nos cortaron y nos sentimos muy, muy, muy tristes. Jesús vino a nuestras vidas, en el caso personal, vino a mi vida y me transformó. Me transformó, y no solamente que yo ya era una persona feliz, una persona que podía ser feliz, pero no me había dado cuenta lo feliz que podía ser y lo feliz que cada día puedo ser un poco más del día anterior. La felicidad y la alegría que nosotros demostramos no solamente es una sonrisa, no solamente es estar siempre contando chistes o transmitiendo esa alegría, es una felicidad y una alegría desde acá, desde nuestro corazón. Esa alegría es la que Jesús nos va a inyectar cada momento, y esa alegría es la que nosotros debemos de aprender en la misma sencillez, en el mismo trato que Jesús puede hacer con cada uno de nosotros.